De la Fuente y Centenares, Esteban de Centenares, era Diego Vidal, que lo tenía, como saben, de criado. San Juan de Ávila no vivía mal, decía uno ve y va, el otro ven y viene, y le hacían de todo, hasta abrirle la puerta y filtrarle las visitas y traerle los tuppers de casa de la marquesa. Estaba bien atendido, sabía bien, se organizó bien. Si no, no hubiera podido escribir y hacer tanta cosa, claro, se organizó muy bien. No recibía mujeres, lo cual era un adelanto grande, y esa era la norma universal. O sea, que si alguna tenía que atender, era en la iglesia y ni en el confesionario siquiera, porque dice que se enredaban, sino sentado en un banco, que lo viera toda la gente. Confesarse brevemente y concluir, que dice la Santa Madre. Bueno, pues uno de los criados aquellos que tenía era Diego Vidal, que era un muchacho encantador, claro, era extremeño, no sé cómo decirles, y era de Fregenal de la Sierra, y era el tercero de los grandes aquí. Y realmente este lugar está tan bañado de santidad, tan impregnado de Espíritu Santo, que hay que pasarlo bien todos los días del año. Si esos días además son de ejercicios espirituales, si son de una primavera adelantada como la que tenemos, está reventando el campo, y pues también nuestras almas tienen que estar así. Sicutodor campi pleni. Qué bonito es eso de la bendición de Jacob, ¿no? Cuando dice que su hijo tiene como aroma de campo lleno, pues ojalá si encontrase el Señor nuestras almas al final de estos días ya, que lo tengan ya, pero en fin, que todavía las flores pues estallen más en colorido y den frutos más granados, que es de lo que se trata, que con los colores no se come. Así es que sea una realidad eso de sicutodor campi pleni, como lo fue para aquellos benditos ermitaños y monjes, que por eso está muy bien traído aquí un monasterio de carmelitas descalzas, que son las únicas religiosas en la Iglesia que tienen la doble vocación. Doble vocación que requiere un equilibrio muy atento a nivel psicológico y a nivel espiritual y a nivel social, digamos así, en lo que ese nivel pueda desplegarse en lo reducido de una comunidad de 15 o 20, porque esa capacidad de armonizar la vocación de monja con la de ermitaña, que es lo que les pide la Santa Madre, pues requiere, como decimos, ese ten con ten, porque está al 50%. Bueno, pues esos hombres venerables empezaron como ermitaños y terminaron como monjes, pero eran monjes con un marchamo muy evidente de eremitismo, que nunca perdieron. Bueno, pues considerando todo esto, que estamos en el lugar que estamos, que vamos a vivir los días que nos esperan, tienen que ser unos ejercicios, bueno, cualquier ejercicio han de serlo, pero en fin, muy cristocéntricos. Miren, van a ser un poquito, el tono va a ser sobre todo cristocéntrico y habilista, porque son los 2 años jubilares que estamos celebrando o que vamos a celebrar. El año del Sagrado Corazón ya lo estamos celebrando, porque en España son los 100 años de la consagración y en Córdoba los 90. Y luego, ahora ya saben, con motivo de que concurren 3 efemérides diversas, muy notorias, al menos 2 de ellas, la otra un poco más forzada, pero también, porque son los 450 años de la muerte del maestro Ávila y los 50 de su canonización, y luego de su beatificación ahí también se ha buscado cierta concurrencia total. ¿Qué año jubilar de Ávila y del corazón de Jesús? Hemos dicho algo. Entonces hay que aprovechar, y los años jubilares, aunque ahora ya se despachan muy barato, porque todos los años son jubilares y de 7 cosas a la vez, pero en fin, los años jubilares siempre son una garantía de gracia, porque es la Iglesia la que la está certificando. Por tanto, nos apoyaremos en esos 2
concurrencias, efemérides. Pero esta plática, que por mi parte al menos, aunque ya han entrado ayer de ejercicios, pero esta por mi parte es la preparatoria, pues no quisiera que quedase una cosa muy redicha o muy rebuscada o muy forzada, pero se me ha ocurrido un programa apoyado en una regla mnemotécnica y fonética al mismo tiempo. Vamos a explicarlo, porque cuando yo iba a la escuela, figúrense de qué años estoy hablando, pues tuve unos maestros muy buenos, la verdad, de aquellos maestros del Antiguo Testamento que se llevaron la llave de la despensa. Y entonces me enseñaron muchas cosas, muchas. Lo recuerdo con tanto cariño, sobre todo a dos de ellos. Y desde el catecismo hasta la caligrafía, hasta las normas de urbanidad, todas esas cosas que tienes que llevar un poco de casa, y si en la escuela te siguen pasando la garlopa, pues sale un resultado un poco medianamente aceptable. Lo de hoy, pues pobrecitos, son víctimas de todo. Y entonces nos enseñaban para estudiar las reglas mnemotécnicas. Y se ejercitaba la memoria, que es otra de las lagunas terriblemente lamentables de hoy, que no se acuerdan ni de lo que han comido ese día, porque la memoria la tienen atrofiada y atarugada, porque si no se trabaja la voluntad ni el entendimiento, ¿cómo se van a trabajar la memoria? Que no es ni potencia siquiera, que es sentido interno del alma, pues está tan interno que ahí se queda. Y entonces, reglas mnemotécnicas. Es sirviéndote de ciertos despertadores que te va a resultar más fácil tener presente, pues que esos te remitan a otras noticias o informaciones que ya tu retentiva ha acumulado, pero se pueden quedar un poco más arrinconadas y esos despertadores te las traen. Y entonces era, por ejemplo, un acróstico, sumar todas las iniciales de una cosa y de cada inicial traer luego el epígrafe en cuestión, en fin, lo que sea. Y luego lo fonético, pues también te ayuda mucho, porque claro, si se te mete en el oído la musicalidad o la cadencia, pues también por ahí lo recuerdas, como nos pasa con una música que te revive al cabo de años o tal. El Santo Padre, que es de quien vamos a hablar, o de la mano de quien vamos a hablar ahora, pues es el literato en poesía, como poeta, es el más alto de la literatura castellana y acaso de todas las lenguas. Bueno, de la literatura castellana, es decir, de todas las lenguas, porque no hay por encima de ella ninguna, nada más que el latín. Pero en prosa no. La prosa del Santo Padre es elegante y es pulida. Bien, pero claro, la de la Santa Madre es incomparablemente superior precisamente por la fluidez de su espontaneidad no estudiada, que es lo que le da su encanto. Y luego, en cuanto a prosa ya un poco más académica y más cincelada, la mejor del castellano es la de Fray Luis de Granada. Pero el Santo Padre, como verso, no tiene igual. Lo dice Menéndez Pelayo. Por aquí ha pasado el Espíritu Santo hermoseándolo todo. Y es sublime, sencillamente. Y entonces, como conoce también muy bien los recursos literarios, el Santo Padre usa un recurso que se llama aliteración, que es repetir un fonema, que puede ser una sílaba, un fonema que suena igual, lo repite varias veces y aquello te evoca el concepto que quiere expresar ese vocablo o esa repetición. Ejemplos en el cántico espiritual. Y todos cuantos vagan, de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan, y déjame muriendo, un no sé qué que quedan balbuciendo. Eso es un tartamudeo, que podía haberlo resuelto de otra manera, ahí el Santo Padre, pero un no sé qué que quedan balbuciendo, y está, pues no sabe cómo expresarlo, es como un niño torpe que está aprendiendo a hablar y no remata con la palabra. Pues eso es lo que concibe mi alma del amado, que de Dios
se conoce más no sabiendo que sabiendo. Dice el Santo Padre, que es muy seguidor de esa que se llama teología apofática o negativa, que es esa precisamente, conocer más a Dios por lo que no sabemos de Él que por lo que podemos llegar a saber, incluso por su propia revelación. Bueno, pues esa es una aliteración del cántico espiritual. Otra aliteración. Todo esto me lo explicaba una profesora de literatura que tenía yo ya en segundo de eso, ya era fuera de la escuela, tenía mis 15 años, yo también la recuerdo con cariño, que 2 de literatura tuve muy buenas. Bueno, pues esta nos explica otra aliteración, muy bonita en el cántico espiritual. Mi amado, las montañas, los valles solitarios, nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. Y entonces está escuchando el oído el silbido del aire, porque es una silbante permanente lo que se repite en toda la canción, no solo porque todos los artículos y sustantivos son plural y por tanto terminan en ese, sino porque el último verso, el silbo de los aires amorosos, todo es el silbar del aire. Bueno, pues el cántico espiritual en este sentido te envuelve también y te capta la sensibilidad y arrastra los sentidos, también el del oído, cuando yo no sé cómo vuestras calidades lo harán en la celda, pero yo cuando leo poesía, si no la leo en voz alta no me luce, aunque sea meneando los labios un poco, no me luce. La prosa sí, vas paseando los ojos y pasas las hojas, las páginas, pero la poesía hay que oírla. Y la del Santo Padre, bueno. Pues a mí se me ha ocurrido una combinación de lo mnemotécnico con lo propio de la aliteración. Y es para que recordemos y para que el oído también se aferre y pueda recordar mejor la memoria, que es un programa para estos días y para toda la vida. Para la vida de una carmelita descalza y a fortiori, o sea, con más razón, para la vida de una carmelita descalza de San Calixto, porque se tiene vocación a una forma de consagración, después se tiene vocación a una orden y después se tiene vocación a un monasterio. Por eso la stabilitas loci, que decían los antiguos, y nuestro padre San Benito, la stabilitas loci es muy importante, la estabilidad del lugar. Y por eso la Santa Madre dice que lo peor que le puede pasar a una monja es pensar que puede cambiar de convento, porque se tiene vocación a ese convento y es una familia. Bueno, pues el programa que digo es con esa insistencia en las silbantes, en la S del Santo Padre, la vida de una carmelita, y estos días eso tiene que radicarse, tiene que atornillarse, cimentarse más, es silencio, soledad y sosiego, que son las 3 S's. Y cada una de esas S's se me ocurría que puede corresponderse a su vez con otra S. Y para que estemos cada vez que recordemos esto, pensando como antes había en los hospitales unos cuadritos de una enfermera muy mona con su cofia y demandaba, y eran muchas S, a callar. Ya se sabe que en un hospital, bueno, pues en un convento, fuera del estallido, iba a decir escandaloso, pero no me gusta la palabra, de las recreaciones, pues también aquellos. Bueno, pues silencio, soledad y sosiego. Y a cada una de las S corresponde otra S, que parece su contraria, parece un antónimo, pero en realidad es un sinónimo. Léxicamente es antónimo, es lo contrario, pero espiritualmente en la aplicación que vamos a hacer nosotros es lo mismo, porque al silencio corresponde sonoridad. A la soledad corresponde una palabra un poco cursi que se ha puesto de moda ahora, pero en realidad es latina, que es sororidad. Sororidad es la fraternidad aplicada a las mujeres, porque fratris es hermano,
y en latín no es la misma la palabra, sino que hermana es soror, de ahí viene soror, y de soror viene sororidad, o sea, la cualidad de vivir en hermandad las mujeres, y esa se corresponde con la soledad. Y en tercer lugar, sosiego, y con el sosiego se corresponde salida. De manera que ahí tenemos el programa: silencio, soledad y sosiego. Al silencio, la sonoridad. A la soledad, la sororidad. Y al sosiego, la salida. Vamos a ver cómo nos lo explica nuestro padre el santico de Fray Juan, que ya lo están viendo venir. Cuando el alma enamorada se ha encontrado con su amado, pero de verdad, entonces todo lo demás le sobra directamente. Le sobra, le da lo mismo vivir aquí que allí, vida larga que corta, le da igual todo. Cuando no hay capacidad de relativizar, cuando no hay esa cosa que el concepto ignaciano acuñó como la santa indiferencia, es que no se ha descubierto todavía a Jesús. Bueno, me he hecho un Jesús que creo yo que me vale y que como es a mi medida me vale tan poco que estoy siempre añorando otras cosas. Y no he llegado a aquello de mi amiga Santa Gemma Galgani. Di Gesù non voglio che Gesù. De Jesús solo quiero a Jesús. Le decía ella en una carta al padre Germán de San Estanislao, que era su director. Bueno, pues cuando sí se ha encontrado, o mejor dicho, nos hemos nosotros dejado encontrar, alcanzar por Jesús, como dice San Pablo, y aferrar por él, entonces, como todo se mantiene en él, como él es el primogénito de toda criatura, como en su corazón está el diseño de todo lo demás que yo pueda encontrar, pues ya no me preocupo de medios días sabiendo días enteros, ya lo tengo todo en él. Y por lo tanto, todo lo demás palidece. Sí, tendré a veces que ocuparme o atender, porque mientras estemos por aquí, pues hay que hacer cierto caso de las cosas. Pero luego el alma siente que la tiran de dentro y que todo lo demás pues es farfolla inútil y que no vale la pena. Y entonces es cuando estalla la esposa en esa letanía que podía ser pues 1.000.000 de veces más larga, pero como está también coloreada y también cincelada por el Santo Padre, pues te parece que es completa. Aquella letanía de cosas, elementos de la creación que pueden compendiar lo que es mi amado para mí. Y son las canciones, como saben, 14 y 15 del Cántico Espiritual. Mi amado, las montañas, los valles solitarios, nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Y la explicación del Santo Padre, pues sencillamente insuperable, la declaración que dice él con palabra más culta y más castellana. Pues al silencio se corresponde la sonoridad, como hemos dicho. Después de haber hablado tan preciosamente de los levantes de la aurora y habernos hecho contemplar en esa alborada al pajarito que se va a lo más alto y que está sin pareja en el tejado y que vuelve el pico al aire y que no admite compañía junto a sí y que no es de algún determinado color y que canta subidísimamente
Después de habernos explicado las 5 propiedades del pájaro solitario para cuadrarnos en suertes, que se dice en tauromaquia, pues ya pasa a la música callada. Y dice que en aquel sosiego y silencio de la noche y en aquella noticia de la luz divina, hecha de ver el alma una admirable conveniencia y disposición de la sabiduría en las diferencias de todas sus criaturas y obras, todas ellas y cada una de ellas dotadas con cierta respondencia a Dios, en que cada una en su manera de voz de lo que en ella es Dios, da su voz de lo que en ella es Dios, de suerte que le parece una armonía de música subidísima que sobrepuja todos los saraos y melodías del mundo. Bien, recoge el sentido de estas 2 canciones. El alma ya puesta en Dios y por tanto puesta en la verdad, se da cuenta de la perfección con que Dios lo ha acariciado todo desde la eternidad para mí, y ha determinado que en sus criaturas exista una admirable respondencia, dice él. O sea, que está todo exquisitamente trabado, programado y mimado para mí, porque míos son los cielos y la tierra, y míos los justos y los pecadores, y los ángeles, y la Madre de Dios. Y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. De aquí viene el motivo, de que como Cristo se ha hecho humano, y por tanto se ha hecho mío, en Cristo lo tengo todo. ¿Pensáis que es linda cosa enseñorearse así del mundo una pobre monja de San José? Dice la Santa Madre. Pues, ¿por qué? Porque no le puedo llamar mío a nada más y nada menos que a Cristo. Por eso le decía a la Madre Maravillas así, mi Cristo, porque misericordias antiguas y misericordias nuevas, bien puedo llamarle mío, puesto que así se me entrega. Él es mío y todo para mí. Y Él ha trazado esta sapientísima respondencia de las criaturas para mí. Y entonces la florecita tiene que ver con el rayo del sol y ese a su vez tiene su correspondencia con la luna. En fin, todo, no nos vamos a perder en eso. Todo en el mundo y las criaturas humanas, las personas, también tienen su respondencia. Nos complementamos unos a otros. Por tanto, todo es necesario, aunque en absoluto el único imprescindible es Dios, que es el que juega con la bola de la tierra y cuyas delicias están con los hijos de los hombres. Pero lo demás está, como digo, mimado por él. Y entonces las criaturas dan su voz de lo que en ellas es Dios. Cada una la da a su manera. Por eso San Ignacio de Loyola y San Pablo de la Cruz, lo cuentan de más de uno, le daban con su bastoncito a las flores, callaos, callaos, no me habléis más de Dios que no puedo resistir. Y por eso San Francisco se echaba por los montes de la Umbría y con 2 palitroques a modo de vihuela cantaba y hablaba con los árboles y con el hermano lobo, y San Antonio hacía que salieran los peces a escuchar su predicación. Pues las criaturas dan su voz de lo que en ellas es Dios. Y al alma le parece una armonía de música subidísima que sobrepuja todos los saraos y melodías del mundo. Esto de saraos es de las poquísimas palabras que no me gusta a mí que traiga el Santo Padre, porque es galicismo y me fastidian mucho los barbarismos. Echar mano de otras lenguas siendo nosotros españoles, y sarao viene de soirée, del francés,
Suaj, que es tarde. Bueno, pues sarao. Viejecita que vas al sarao, no debes entrar, que esta plaza ruinosa ya nadie la quiere tomar. No se acuerdan de aquella zarzuela de Fernández Caballero. La viejecita, ese número es delicioso. La viejecita es un barítono vestido de viejecita que va a conquistar a su amada. Calculen un hombre como una torre de 1,80 y se viste de viejecita y hace su romanza adelgazando la voz y después, pues claro, se produce la conquista como no puede ser de otra manera. Bueno, pues eso era entrando en el sarao. Y ha consultado con el espejo antes de salir, en fin. Voy a dejar este paréntesis que es muy peligroso para mí. Total, que esa música sobrepuja todos los saraos del mundo, o sea, todos los festolines, porque lo que hay en el mundo no son ni fiestas, son fiestuquis, como dicen ahora los pijos, los niños peras, son fiestuquis. Pues no nada, lo de esta vida, vale, pues eso, 4 gordas y de las cuales 2 son flacas. Entonces, la música de las criaturas, la belleza, la armonía de la creación sobrepuja todo. Por tanto, el silencio se corresponde con la sonoridad. Y entonces, cuando se ha escogido una vida que supone trasponer los umbrales del sacrum para adentrarse en el divinum silentium, resulta que me encuentro el monasterio lleno de música y que el dinamismo de Dios me danza por dentro, porque estoy siempre de fiesta, como dirá el Santo Padre en La llama de amor viva, en uno de los párrafos más hermosos de toda su obra. Al silencio, la sonoridad. La música callada, que es una aparente antítesis también en el Santo Padre, porque la música no puede ser callada. Y de hecho, cuando en medio de la música hay un compás de espera, hay un silencio un poco más largo de la cuenta, queda uno expectante, como desconcertado. Pues en mi vida todo es silencio. No de corchea, ni de negra, ni de blanca, sino es un silencio con un calderón que no termina. Y eso hace que la sinfonía pues deje tamañita la pastoral de Beethoven o la del Nuevo Mundo de Dvořák o las que quieran, no vale ninguna para nada. Todo es un poco de ceniza, porque la música de verdad es la de Dios. Más silenciosa una monja, más cantarina por dentro, más alegre, más sentido de su vida, más sonriente, más positiva. La monja quejica, si es que hay alguna en los antípodas, en Australia y por ahí, es que no tiene silencio, no hay silencio interior. Está siempre dialogando con sus negatividades, está siempre a puñetazos con la realidad. Y la realidad es Dios, boba. Y quejarse es quejarse de Dios. Porque todo lo que Él ha trazado es para ti, con infinito amor. La florecita y la fiestita y la incomprensión de la hermana y el día malo que tengo, y en fin, todo. ¿Qué más me da? Todo tiene que ser música callada. Al silencio, sonoridad. A la soledad, sororidad. ¿Por qué? Porque si viven aquello que escribió el Santo Padre a la amiga Gabriela, que estaba en Córdoba ya, Leonor de San Gabriel, que había sido, como saben, enfermera de la Santa Madre en Sevilla, que la quería ella tanto, la amiga Gabriela, y le escribe aquello tan digno de tenerse siempre presente y de ser constantemente profundizado y cultivado. La quiere el Señor porque la quiere bien, bien sola, con gana de hacerle Él toda compañía. Cuando se entra en ese paraíso
Lo que pasa es que la fronda al principio es un poco agobiante y hay que desbrozarla. Pero una vez que se ha entrado en ese paraíso de la soledad de corazón, que es el mar donde naufragan muchísimas santidades de almas consagradas y de vírgenes consagradas, pero vírgenes solo en el cuerpo, cuando se entra ahí, pues todo es compañía. Porque hay una llenumbre de Dios que es fruto precisamente de eso, de haber entrado en esa soledad infinita que es Dios, como le llama la Santísima Trinidad, con una comprensión teológica extraordinaria, nuestra Sor Isabel. Soledad infinita. O sea, Dios es Dios, se acabó. En Dios no hay nada más que Dios. Dios no puede echar de menos nada porque es Dios, lo tiene todo en Él. Después tiene sus operaciones ad extra. Y esas nosotros nos ponemos con la boca en el suelo y las adoramos, porque gracias a esas operaciones ad extra, empezando por la número 1, que obnubila todas las demás, que es la encarnación, gracias a esas operaciones nosotros conocemos a Dios, nos unimos a Él, nos gozamos con Él, pero eso lo hace Él por purísima dignación de su misericordia totalmente gratuita. Pero su vida íntima, las operaciones ad intra de la Santísima Trinidad, eso es Dios y se ha terminado. Y cuando yo entro en su soledad infinita en lo que puedo, pues todo se me torna compañía. Y entonces también la compañía humana que Él ha puesto a mi alrededor, porque la ha puesto Él, no he venido yo a buscarla, porque a lo mejor si la hubiera buscado ya la hubiera yo seleccionado de otra manera, eso no cabe la menor duda, y hubieran salido peor las cuentas, tampoco cabe duda. Entonces, esa compañía que me ha puesto alrededor, resulta que yo ahora la tamizo y la contemplo en función de esa soledad divina en la que vivo. Y entonces amo a mis hermanas desde Dios, en Dios, y casi estoy por decir, las necesito porque también ellas me ayudan a entrar a mí en la soledad. Y esa es la vocación de la Carmelita. No solo monjas, sino ermitañas. Y es estar constantemente yendo de la celda interior, aquella que decía no me acuerdo, tiene un versito muy bonito, la Madre Cristina de Arteaga, que dice, dame una pequeña ermita y dame un huerto cerrado, dame una celda chiquita, la llaga de tu costado. Pues yo estoy viviendo ahí y salgo algunos ratos sin salir y estoy con mi comunidad, que es mi familia, que es la que humanamente hablando amo más que a cualquier criatura, porque mi familia es esta. La otra se terminó el día que entré en el convento. No se terminó porque la quiero también mucho, rezo por ella y me preocupo de que se salven y cuando vienen pues les dejo una noticia de Dios, pero tomo más por penitencia al verlos que por recreación, como dice la Santa Madre. Para recreación está mi comunidad. Y por tanto, a soledad se corresponde sororidad. Y bien, iba a recurrir un poco a la soledad sonora del Santo Padre, que dice que es lo mismo, que es casi lo mismo que la música callada. Porque aquella música es callada en cuanto a los sentidos y potencias naturales, y es soledad muy sonora para las potencias espirituales, porque estando ellas solas y vacías de todas las formas y aprehensiones naturales, pueden recibir bien el sonido espiritual sonorísimamente en el espíritu de la excelencia de Dios en sí y en sus criaturas. Y aquí vuelvo a subrayar lo de la sororidad, o sea, la soledad sonora
capacita al alma para recibir bien el sonido espiritual de la excelencia de Dios en sus criaturas. Y cuando yo he entrado en la soledad de Dios, me envuelve la música de Dios, de cómo suena esa música en sus criaturas. Y sus criaturas son mis hermanas. Por tanto, de soledad a sororidad. Y esta sororidad que vivamos aquí en la tierra debe ser, por eso una comunidad tiene una exigencia de ser testimonio escatológico muy evidente y muy notorio, esa vivencia de fraternidad, se me escapa la palabra, de sororidad, de comunidad, aquí está siendo preanuncio de la hermandad definitiva e irrompible que tendremos con los bienaventurados en el cielo. Y la del cielo sí que es música, música acordadísima, música perfectísima, de la cual dice el Santo Padre, apoyándose en ese versículo de Apocalipsis 14:2, que era como la música de muchos citaristas que tocaban sus cítaras. Y dice que así como cada uno posee diferentemente sus dones, así cada uno canta su alabanza diferentemente, y todos en una concordancia de amor, bien así como música. Esto que será en el cielo tiene que ser ya en esta tierra en una comunidad religiosa. Porque así como una pinta y otra barre y otra cocina y otra toca y otra plancha a los purificadores y otra atiende a la enferma y otra le ha caído la china de ser priora, pues cada una tiene lo suyo, pues espiritualmente también. Porque por maravilla, dice el Santo Padre, se encontrará un alma que en la mitad de su camino coincida con otra. Y entonces en una comunidad, una le está dando a Jesús más intensamente, aunque las virtudes van todas de la mano, pero una le está dando más primores de caridad fraterna, otra le está dando más prontitud en la obediencia, otra le está dando una oración de más íntima unión con Dios, otra le está dando más penitencia, todo porque Él se lo pide. Y entonces eso forma un tapiz precioso en el que no se podría prescindir de ningún color. Pues eso es lo que favorece la soledad. Una vez leí yo una sentencia que decía: el Carmelo es un racimo de soledades. Y está muy bien retratado el carisma que se dice ahora, porque es así, es muchas soledades, pero en racimo, monjas y ermitañas. La soledad sonora. Soledad se corresponde con sororidad. Y por último, que me estoy alargando un poco más de la cuenta, no sé si es porque tengo en el subconsciente que la superioridad me ha avisado con cierta vehemencia enérgica que la plática es de 10:30 a 11:30. Y yo he dicho, pero es que hay que llenar la hora completa, a lo que se me respondió con una ostensible carcajada que el lenguaje monjil admite tantas interpretaciones como años tiene un siglo. Entonces, yo casi suspendo el juicio ante esas reacciones, pero en fin, ya la pusilanimidad que crearon ayer en mi ánimo creo que se irá desvaneciendo, porque yo no me puedo considerar obligado a que sea la hora entera. Pero en fin, vamos a ir terminando. Bueno, pues, ¿por qué he dicho que el tercer elemento, silencio, soledad y sosiego, se corresponde con salida? Porque si el silencio se corresponde, vuelvo a repetir, con sonoridad y la soledad con sororidad, ¿por qué se corresponde el sosiego? Si el sosiego precisamente es estar quieto. Si cuando uno está sosegado es porque no va a salir. Y sin embargo, lo que dice el Santo Padre es lo contrario, en la noche. Estando ya mi casa sosegada, salí sin ser notada,
por la secreta escala disfrazada. Pues, ¿por qué? Porque estando el alma con ansias en amores inflamada, es que tiene que salir. Y tiene que salir precisamente en aras de ese mismo sosiego. Es el inicio inmediato de la subida del Monte Carmelo, en el capítulo primero, cuando comenta la canción primera: en una noche oscura con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya en mi casa sosegada. Y quiere decir el alma que salió, dice el Santo Padre, mejor dicho, que la sacó Dios solo por amor de Él, inflamada en su amor, en una noche oscura que es la privación y purgación de todos sus apetitos sensuales, acerca de todas las cosas exteriores del mundo y de las que eran deleitables a su carne, y también de los gustos de su voluntad, de lo cual todo se hace en esta purgación del sentido. Y por eso dice que salía estando ya su casa sosegada, que es la parte sensitiva. Sosegados ya y dormidos los apetitos en ella y ella en ellos. Y termina este primer párrafo diciendo algo que deberíamos tener muy presente. Porque no se sale de las penas y angustias de los retretes de los apetitos hasta que estén amortiguados y dormidos. Esto es un dicho muy castizo, ¿no? Muy popular. Este fulanito no sale de penas, no sale de penas. Hay gente que tienen una vocación de sufridores que les encanta. Lo que pasa es que eso se proyecta, ese ser ceniciento y negativo se proyecta, claro. Pero es que no dejan de proyectarlo porque no están dispuestos a salir de penas. ¿Por qué? Porque no salen de sí mismos. Y ese ensimismamiento que tienen no es que interiormente tengan un espacio anchuroso y un jardín lleno de flores. Es que están metidos en un retrete, que es lo último que se puede decir, porque es un cuartucho oscuro y retirado y donde la persona está constreñida. Y no le vamos a dar la interpretación que más modernamente tomó en el castellano, porque entonces es todavía más triste estar en el retrete. Entonces, claro, el no salir de los apetitos es no salir de ahí. Y es del género tonto querer permanecer en semejante carcelilla inmunda cuando yo puedo volar. Para salir es necesario el sosiego, más todavía el adormecimiento de los apetitos. Y esto será para el alma dichosa ventura. Pues vamos a pedir a nuestra Madre la Virgen estos días esa dichosa ventura para nosotros, la de redescubrir el silencio, la soledad y el sosiego, y comprender que si vivimos así, como ya estamos viviendo, sí, pero todo eso hay que renovarlo y hay que refrescarlo y hay que repintarlo y hay que restaurarlo. Y aunque ya vivimos así, hay que reconvencerse y hay que volver a enamorarse de la propia vocación. Y entonces, si vivimos así, pues el silencio me hará estar siempre envuelto en música celestial, nunca mejor dicho, y la soledad me hará querer cada vez más a mis hermanas porque las necesito, y el sosiego me hará salir. Bueno, pues esto ha tratado de ser una pista de lanzamiento ambientativa, programática, se dice ahora, en fin, para colocar un poco los ejercicios. Yo, francamente, ¿qué quieren que les diga? Estoy un poco cansado de predicar. Bueno, no, cansado a mí no me cansa, pero un poco asustado, porque
porque, en fin, me preocupa mucho dar más de lo que tengo o no tener lo que debiera, en fin, que tienen que rezar mucho por mí. La cosa es que yo me necesito también mucho el silencio y la soledad y el sosiego. Y estaba por decir, estos días que quedan, que son todos, los 8, ya dedicarme yo a eso, porque me hace el efecto que acabo de dar una plática buenísima y con la cual tienen suficiente para todos estos días. Estoy casi llegando yo a esa conclusión. Me ha salido tan redondeadita y está tan completa en todo lo que necesita vivir una carmelita, que yo, bueno, si quieren, dentro de 3 o 4 días tenemos otra y el último día otra. Y no se lo digo en broma, ya sé que eso es para una monja que es sota, caballo y rey, tiene que meter la cabeza por ese cuadro de la reja y la cabeza entra, eso no puede ni considerarse. Pero serían unos ejercicios muy bien hechos. Bueno, de la manera que van a ser tampoco van a estar mal, porque no es mucha sobrecarga, 2 pláticas. Pero aunque fuera una, cada vez me convenzo más que es que hay que tener muchísimo cuidado en los ejercicios de que lo que se imponga sea lo sensible. ¿Y qué es lo sensible? El Padre que los da. Fuera, eso fuera. Pero claro, como le estamos oyendo todos los días, 2 veces, y además tiene que este señor tardar 1 hora cabal, porque, bueno, pues, entonces... La culpable del delito menea la cabeza como diciendo, yo no me hice entender, ha habido una confusión. Bueno, que todo está bien, hay que reír un poco para desengrasar, así es que le recomiendo eso, que pidamos mucho juntos a la Virgen Santísima y al Espíritu Santo. Yo le digo muchas veces, Veni Sancte Spiritus, Veni per Mariam, que es la que nos lo trae. Entonces, que la Virgen Santísima nos traiga ese silbo de los aires amorosos, que es el Espíritu Santo, y Él ponga en nosotros el silencio de la soledad y del sosiego, que es lo que nos llevará al solo Dios basta.